Muy bien, y en este bloque vamos a viajar hacia... Ahora le vamos a pedir en todo caso a nuestro invitado, como es costumbre en Mateando con la Vida, que se presente y nos comente desde dónde nos habla. Muy buenos días. El equipo de Mateando con la Vida te saluda. Hola, muy buenos días. El saludo para todos. Acá el padre Fabián Rovere desde Uruguay, compartiendo este rato con ustedes y con toda la audiencia. ¿Está con mate en mano, Fabián? Exactamente. Bien, bien, porque, bueno... Como corresponde. Como corresponde. Viste, nosotros cuando comenzamos el programa siempre decimos que el mate, desde la mirada del argentino, es y también como idea del mateando, es el sacramento de la amistad, el sacramento del otro. Para vos, ¿qué es el mate? Y tiene mucho que ver con eso también. Es el compartir el mate como instrumento de charlas, de momentos. Tiene momentos de estar con otros y momentos de soledad con Dios, mateando con la vida. Me gusta mucho ese nombre porque es así. Y el encuentro con los demás también, a través del mate, se enriquece, no tanto en sí por la bebida que consumimos, sino por el gesto del estar, del compartir y de hacerlo rodar, ¿no? De hacerlo circular. Me parece un gesto sumamente lindo, ¿no? Me gusta mucho la oración esta Santa María del Buen Mate. No sé si fue el padre Mamerto Menapache o quién que lo hizo, pero me gusta mucho esa oración. Sí, y bueno, y hablando del mate, que mate va, mate viene, justamente la invitación de hoy tenía que ver para que compartamos miradas y estamos celebrando, por supuesto, que el Papa Francisco hace 10 años que está en el pontificado, y queríamos saber tu mirada desde cura, desde uruguayo, ¿qué ves en el pontificado de Francisco? Primero que nada, agradecerles la oportunidad. Segundo, me sorprende, me llama la atención que los argentinos le pidan a un uruguayo que hable de Francisco, siendo que él es argentino, y que seguramente ustedes lo deben de conocer mucho más en profundidad, pero les agradezco, la verdad, les agradezco mucho, me gusta mucho compartir esto. Y acá lo hago desde cristiano, ¿no? Desde un católico, claro, bautizado, con el ministerio sacerdotal, pero sobre todo con la vocación del bautismo, que tiene todo bautizado, laico, sacerdote. Hablando del mate, yo no sé, ustedes deben conocer la anécdota esa de alguien que le ofreció un mate al Papa, ¿no? En la Plaza San Pedro, que era un argentino, y el Papa tomó el mate, y alguien de la seguridad o alguien cercano a él le dijo, pero su santidad, tenga cuidado, puede ser peligroso. Y él le responde, es más peligroso a veces tomar un café dentro del Vaticano que un mate afuera. Y me pareció sumamente descriptiva la situación, ¿no? Pero no, viendo un poquito la realidad del Papa, lo primero que a mí se me ocurre decir es que Francisco es una persona que vive con el ejemplo. Es decir, a ver, me parece que el hecho de su formación como jesuita, de buscar una iglesia siempre en salida, lo que le tocó vivir a él también como sacerdote, sobre todo en épocas de dictadura, etcétera, etcétera, lo lleva a que él vive con el propio ejemplo. Su pobreza, su austeridad de vida, lo que él predica es lo que intenta vivir. Y creo que eso es muy importante, ¿sí? Es sumamente importante, porque a veces escuchamos grandes discursos que están totalmente separados de la realidad de quien realiza ese discurso. Y en el caso del Papa, no podemos decir eso, al contrario. Creo que él vive lo que predica, ¿no? Ese es como un punto que a mí me parece a subrayar del pontificado de Francisco. Por otro lado, también el Papa, como que otra de las características que tiene en estos 10 años es meter el bisturí a fondo en algunos temas que son muy salados, que son complicados, ¿no? La realidad de la corrupción,
el continuar el trabajo de Benedicto XVI en el tema de sacar a luz a los abusos y a los abusadores y que la justicia se haga cargo, pero enfocando sobre todo a las víctimas de los abusos. Es decir, a veces uno habla demasiado del sacerdote pederasta o de la religiosa pederasta o del laico católico comprometido con esa actitud aberrante, pero hablamos poco de las víctimas, y creo que el Papa ha insistido mucho en esto de poner en el centro a las víctimas de esta situación muy, pero muy dolorosa. ¿Sí? Y eso le ha costado sangre, sudor y lágrimas también, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ese lado también es otro de los puntos importantes. Y dentro de esto de meter el bisturí, el simplificar un montón de, entre comillas, burocracias que había. Pienso, por ejemplo, en los trámites que tenían que realizar aquellas personas que buscaban llegar, por ejemplo, a la nulidad de su matrimonio, que pasaban meses, años y de situaciones sumamente difíciles y dolorosas. Bueno, se ha simplificado mucho este proceso también. Es decir, es estar un poco en la sintonía de lo que vive nuestro pueblo. ¿Sí? Otra de las características, no sé, yo sigo, ustedes cualquier cosa no, me paran, pero seguí. 6 o 7 puntos. 6 o 7 puntos que me pareció importante, ¿no? No, seguí. Otra de las características es la forma clara de hablar. Es decir, el mensaje se entiende, no hay vuelta. Podés estar a favor o en contra, pero es muy difícil decir, no le entendía al Papa Francisco qué me quiso decir o qué nos quiso decir. Y esto creo que es muy importante, teniendo en cuenta la sencillez, que es aquella que llega más al corazón. Esa palabra que te mueve y que no está de repente adornada con algunos términos teológicos sumamente elevados, sino que lo entiende todo ciudadano de a pie, católico o no católico. Su vinculación con la realidad del medio ambiente, su denuncia tan importante, que incluso no solamente dentro del ámbito católico ha tenido de repente una aceptación y un aprovechar su pluma en ese sentido, sino en el ámbito académico y en el ámbito científico también. Han valorado Laudato Si, ¿no? Y algunas otras reflexiones del Papa. O sea que la claridad en la comunicación es clave. Por otro lado, también lo he visto en estos 10 años que lo he seguido, es decir, que ha tenido que tomar decisiones difíciles, pero ha sido pragmático. Ha sido, bueno, hay que tomar esta decisión, es difícil, traerá consecuencias, pero se toma la decisión. Situaciones muy complicadas, por ejemplo, dentro del propio Vaticano. La parte de la reforma de la curia, con esta secretaría que creó para la economía, para que se pudiera transparentar las finanzas de la Iglesia. Es decir, situaciones difíciles que ha tomado y que habla de alguien que quiere mostrar la realidad de la propia Iglesia, su solidaridad, su ayuda, su envío de dinero a lugares y a situaciones, llámese tiempos de pandemia, llámese guerra de Ucrania con la invasión de Rusia, y tantos, África y tantos otros lugares. Ha sido muy, muy, muy concreto, ha sido ejecutivo en este caso, ¿no? Por otro lado, también el diálogo con aquellos que piensan distinto, esa apertura del Papa Francisco a aquellos que tienen otra mirada, incluso desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Ha sido una persona que obviamente es abierta al diálogo en ese sentido, respetando el que piensa distinto, pero a su vez también haciendo que se respete lo que pensamos nosotros. Otro de los puntos que para mí es uno de los más importantes es reconocer sus debilidades. Uh-huh. El Papa Francisco, hay una cita que en un momento en una revista jesuita americana, hace ya un tiempo, le preguntan ¿quién es usted? Y él responde, soy un pecador. Es la mejor definición. ¿Sí? O sea, no es un discurso figurativo.
no es un género literario. Soy un pecador, dijo el Papa Francisco. Es decir, es reconocer las debilidades. No es un Dios, no es una persona que no se equivoca, sino que se considera pecador, pero no para como una especie de martirio o de masoquismo, sino reconocer que sin Dios nada es posible, y que su misericordia, la misericordia de Dios, está por encima de todo, pero uno mete la pata, como decimos acá. Lo reconoce el Papa Francisco. Y otro de los puntos, y este es el último, es aquello de que él siempre caminando con otros, ¿no? No, es difícil ver que el Papa Francisco ha hecho o ha intentado hacer algo solo o por su cuenta. Incluso sé de buena fuente que él pensaba de repente en algunos temas que había que hacer esto, y a la hora de consultar fue capaz de girar 180 grados y decir, tenían razón, lo que yo pensaba no era lo mejor. Entonces, te reitero, son estos puntos que a mí me parece que son fundamentales para la vida de todo cristiano, pero que en el Papa realmente es un lujo verlo. Porque no es que los demás no lo hagan, pero en estos tiempos tan mediáticos es muy bueno que lo podamos reconocer, esto de vivir con el ejemplo, de ir a la reforma, de comunicarse con claridad, de tomar decisiones difíciles, de aceptar distintos puntos de vista y de reconocer las debilidades, sabiendo que no lo hace solo, sino que camina con otros. Yo subrayaría esto en estos 10 años del Papa Francisco. Fabián, ¿cómo le va? Raúl, otro integrante de la mesa. En lo que venís contándonos, eso es el motivo por el cual te hemos hablado, padre, a vos y no acá a un argentino. Porque podés objetivar. Nosotros después del Mundial la camiseta no nos sacamos para nada, entonces... Y además que estamos tan llenos de grietas. Lo bien que hace. Y estamos tan llenos de grietas, y bueno, vos como hombre de radio, excelente la precisión. Quería preguntarte sobre lo siguiente, ¿no? Sumaría lo que vos estás planteando, sobre todo el orden económico que está poniendo el Papa en cuanto a reducción de costos. Nadie va gratis, todos tienen que pagar, que eso fue hace poquito nomás que lo sacó. Dos preguntas quiero hacerte, ¿no? Él redobló y llegó casi a un 25%, si mal no recuerdo el dato que vi, de mujeres trabajando en el Vaticano, consagradas, claro. Tienen lugares muy importantes. Entonces una pregunta va por el lado ese, de cómo ves vos esta visibilización y esta, no desde lo discursivo, sino de lo real del lugar que le da a la mujer en la Iglesia, y cómo ves vos el camino sinodal que él ha propuesto. Bueno, con respecto al tema de la mujer, basta ver lo que sus declaraciones ahora en torno al 8 de marzo sobre la mujer. Él da vuelta a la taba en ese sentido, ¿no? Porque no es que el hombre es más importante que la mujer, no es que hay una igualdad en ese sentido, no, la mujer en estos puntos es mucho mejor que el hombre, lo dice directamente. Y da los motivos, volviendo a lo esencial de lo femenino. Yo pensaba mucho en María cuando leía las declaraciones del Papa con respecto a la mujer. Esa dulzura, pero esa firmeza, como decía él, ese tomar decisiones y tener una apertura en analizar las cosas que el hombre no la tiene, que es mucho más lineal. Entonces, ahí ya creo que está la respuesta del por qué el Papa, como vos decías, ha aumentado en su pontificado la presencia de mujeres, pero no para llenar el ojo, sino en cargos, en secretarías de dicasterios donde hay mucho peso, que hay decisiones fuertes, ¿no? Y bueno, a mí me parece fundamental, ¿no? Que creo que es una de las características de él de abrir la Iglesia en ese sentido. Y después la realidad sinodal es un regalo enorme que nos ha hecho. Justamente hoy en el programa, hoy más temprano, en el programa nuestro acá en Montevideo, yo entrevistaba a quien es el director de la comunicación del CELAM, que estaba en Brasilia, terminó ayer la cuarta conferencia de América Latina y el Caribe, y lo que nos hablaba era de que gracias a la invitación del Papa y al impulso, nos hemos encontrado, decía él, con una iglesia americana que ya lo sabíamos en teoría, pero en la práctica vemos la realidad tan variable, de tanta riqueza, en el lenguaje, en la religiosidad, en la idiosincrasia, y eso es justamente lo que se aporta a la Iglesia Universal. Por eso viene muy bien este sínodo sobre la sinodalidad,
en un mundo que nos pide la presencia de la Iglesia mucho más fuerte en ciertas realidades, pero sin perder su esencia. Y ahí tiene que ver la cultura de cada lugar, tiene que ver la historia de cada lugar, la eclesialidad de cada lugar. A mí me parece que es una oportunidad única, que es también uno de los grandes aportes del Papa, que a mí me parece que esto va dentro de lo que yo les decía, ¿no? No le tiembla el pulso al hacer esa reforma, ¿no? Al ir al hueso en tomar decisiones que es, para muchos lo miran con cierta desconfianza o también simplemente lo atacan directamente, como ha pasado en Alemania y en otros casos, porque realmente se ven cuestionados en esto de caminemos según el soplo del Espíritu. No hay vuelta. Fabián, vos sabés que me llama mucho la atención que las primeras que se pusieron, no sé, los tacos, por decir así de alguna manera, fueron unas teólogas que le dijeron no, con división y separación de la Iglesia, nosotros nos vamos de este diálogo sinodal. Y en esta semana, el primado o la gente más líderes, no recuerdo si arzobispo o un cardenal, dijo tal cosa y tal cosa no. O sea, las mujeres primeriaron en que se estaban yendo claro. al diablo con la reflexión, y el tenor después de nuestras autoridades eclesiales, ya más de esto y de esto no se habla. O sea, dos modos distintos de decir no, ¿no? Interesante, muy muy bueno. Gracias, Fabián, por tu aporte. Fabián, ¿vos viste la película Los dos papas? La vi. Bien. La vi. Viste que hay una escena en donde supuestamente, ¿no? Benedicto le dice a Francisco, todavía dice, vos te vestís con esos zapatos, te vestís así, andás así, ¿qué? ¿Nos querés cuestionar a nosotros? Bueno, ahí me quedó muy grabada esa escena, porque uno cuando siguió a los papas, por ejemplo, desde San Juan Pablo II, uno podía decir un papa que nos metió a Jesucristo, la razón de Jesucristo en nuestras vidas, la alegría del ser cristiano. Benedicto vino después, obviamente estoy hablando desde mi punto de vista muy personal, ¿no? Pero Benedicto vino a no solo a traernos la doctrina, sino también a fortalecer la razón de nuestra fe. Y yo lo veo a Francisco como que directamente nos pone en jaque, ¿no? Así, esto es la Iglesia. Y ya el solo hecho que él, el primer gesto, que la gente lo bendiga, el primer gesto de irse a dormir a Santa Marta, fuera del Vaticano, del palacio, de lo que todo el mundo concibe de lo que es el Vaticano, el hecho de dialogar con otros grupos que muchas veces el Vaticano ha rechazado, pero que en realidad muchas veces nuestras vidas también hemos rechazado. Yo tengo esa imagen que el Papa vino a poner en jaque la vida del cristiano. Es decir, nos puso los pies sobre la tierra. Sí, absolutamente. Y agrego a lo que decís algo que me parece importante. Es como darle el golpe de gracia a lo de Juan Pablo II y Benedicto. Es decir, es aplicar esa fuerza de Juan Pablo II por la evangelización, esa fuerza de Benedicto XVI por la reflexión y por lo que significaba también una teología que nos lleva a Jesucristo como centro, como la persona de Jesús. El Papa Francisco lo pone en esa práctica que tal vez es propio del espíritu, porque era justamente lo que se necesitaba. Del impulso de Juan Pablo II, de la reflexión y de la doctrina que nos ayuda a encontrarnos con Jesucristo de Benedicto XVI, ahora es con esas riquezas que tenemos, con esa mochila, ese bagaje, pongámoslo en práctica. La iglesia en salida, el hospital de campaña, el no balconear la vida, ¿entendés? Es decir, creo que en eso se ve claramente la presencia del Espíritu Santo, sí. Por lo menos en estos tres que son los que yo conozco. Obviamente que si de gente de más edad que yo puede seguir hablando, pero uno va viendo ahí la armonía del Espíritu Santo a la hora de colocarnos estos líderes que la verdad son con una gracia especial sin lugar a dudas, ¿no? Fabián,
te agradecemos muchísimo por este contacto, por tomarte tu tiempo para dialogar con nosotros. Es un gusto para nosotros poder dialogar contigo. Y bueno, ya quedamos entrelazados de radio a radio, hombre de radio. Quedamos entrelazados para poder compartir lo que sea. Lo más importante es compartir la buena novedad. Claro que sí. Para mí es un gusto, es un placer realmente. Siempre estoy a las órdenes y les agradezco también la disponibilidad por ustedes a la hora de pensar aquí también en nuestra realidad, en nuestra iglesia uruguaya, como hablamos la vez pasada, muy desafiante, pero que les cuento que tenemos una gran alegría, que tal vez puede dar para otro programa, es la próxima beatificación de nuestro primer obispo del Uruguay, Monseñor Jacinto Vera, que va a ser, si Dios quiere, el 8 de mayo, aquí en Montevideo. Podemos decir que es el primer beato, si bien hay otros beatos que fueron parte del Uruguay, pero en este caso es el que armó la iglesia uruguaya, el que armó la iglesia de la banda oriental en el siglo XIX, con un diálogo feroz con la cultura, pero muy interesante la vida de este hombre, este obispo gaucho, que recorrió 3 veces entera la campaña uruguaya, es decir, recorrió todo el Uruguay en el siglo XIX a carreta y a caballo, 3 veces, si bien somos un país chico, pero no había ruta, no había un auto, no había una moto, no había una bicicleta. Bueno, el tipo se la jugó en ese sentido. Así que para nosotros los uruguayos es una alegría que el Monseñor Jacinto Vera esté en los altares próximamente. Bueno, entonces ya coordinaremos para ver si vos o alguien que vos nos digas hace en algún programa poder hablar de él. Y bueno, y después veremos a ver si lo transmiten, quién lo transmiten y todo eso. Bueno, para nosotros también difundirlo acá. Nosotros hemos ido a todas las beatificaciones argentinas. No sé si nos va a dar el cuero para llegar al Uruguay, pero bueno, aunque sea, retransmitiremos. La casa parroquial puede dar para todos. No hay problema. Listo, con tiempo les preparamos un buen asado. Quiero ver ese asado uruguayo. No, yo en lo personal me encantaría conocer la radio, que él está ahí animando, acompañando, así que bueno. Nos vamos todos. Lorena, nos vamos. Serán chicas, bienvenidos. a nuestras chicas les decimos que nos vamos. Gracias, Fabián. No hay problema, pero a ver, cualquier cosa, si tengo que mandar alguna carta pidiendo permiso, le manda el cura. La constancia. No le creemos mucho a los curas, las señoras nuestras. No, pero vienen a la casa del cura, no hay problema. Una constancia. De allá vamos a tener que traer constancia. Claro. Bueno, padre Fabián, pero Fabián, cariñosamente, un gran abrazo argentino, catamarqueño, pidiéndole a la Virgencita del Valle que te cubra con su manto. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos. ¿Nos podría dar la bendición, padre? Señor. Nos despedimos con tu bendición uruguaya, vino uruguaya. ¿Cómo no? Que el Señor Todopoderoso, que ha dado su vida por nosotros, los bendiga abundantemente y por intercesión de nuestra patrona, la Virgen de los 33, les conceda a Dios el consuelo de la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.